22 para el 2022. Ese será el aumento del salario mínimo en México para el próximo año. ¿Esa es una buena noticia? ¿Implica que haya menos pobreza? ¿Qué pasará con la inflación? En este video te lo contamos. La única cosa que me ocupa es inflación. El gobierno federal anunció un aumento del 22% al salario mínimo para 2022. Con ello, a partir del 1 de enero, el salario mínimo pasará de 141 a 172 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 213 a 260. ¿A qué se debe esta diferencia? Recordemos que la zona libre de la frontera norte del país se creó para incentivar el desarrollo de una franja del norte del país y disminuir la migración. Entró en vigor desde el 1 de enero del 2019 en 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero vayamos despacio. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad mínima, vaya la redundancia, que debe recibir una trabajadora o un trabajador por los servicios que presta en una jornada. La Ley Federal del Trabajo advierte que se debe satisfacer las necesidades básicas de una o un jefe de familia en el ámbito material, social y cultural. Además, debe ser suficiente para proveer la educación básica de las y los hijos. Pero, ¿quién decide que nos paguen más o que haya un mayor salario? En el país, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es el organismo encargado de fijar los aumentos, y lo hace por medio de un consenso entre el gobierno, el sector empresarial y el sector obrero. Precisamente por ello, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, celebró que se llegara a un acuerdo para 2022 y advirtió que beneficiará a más de 6 millones de trabajadoras y trabajadores, así como millones de familias. Se estima que el incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo, pero también a millones de familias, porque mayores ingresos también significan mayor consumo. Por cuarta ocasión consecutiva, el salario mínimo va en aumento en México, pero ¿será suficiente para sobrevivir a la inflación? La primera quincena de noviembre, el país experimentó una inflación anual por arriba del 7%, la más grave en los últimos 20 años. Además, el pronóstico de inflación de Banxico para 2022 pasó de 3.93 a 4.12%. Si quieres conocer qué es la inflación y cómo afecta directamente a nuestros bolsillos, sigue el link que aparece en pantalla. Pero bueno, ante el alza de precios que estamos viviendo en los productos y servicios que utilizamos a diario, el aumento del salario mínimo es apenas una forma de sobrevivir a los desbalances económicos que vivimos en el país. Y es que en México la desigualdad impide que una buena noticia como el aumento del salario mínimo beneficie a toda la población y ya ni siquiera la mayoría. Alrededor de 52 millones de personas en el país se encuentran en pobreza laboral. Es decir, hay 52 millones de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. ¿Cuál crees que es la relación entre la inflación y el salario mínimo? ¿Qué acciones deberían implementarse para beneficiar a más personas? Y no es que pienses en los comentarios. ¡Nos vemos!